siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa, El Tesoro de la Fe. Hoy es nuestro segundo programa que estamos transmitiendo para ustedes. Ojalá que el primero haya sido de gran interés. ¿Se recuerdan ustedes lo que hablamos en el primero? Ojalá que sí. Estábamos hablando el primer programa sobre la tradición apostólica. Era algo muy interesante que aprendimos y que estuvimos aquí hablando juntos. ¿Te recuerdas cómo empezó nuestra historia de la iglesia? Bueno, si no te recuerdas, no te preocupes. Puedes entrar a tu programa donde te van a dar pautas de todo lo que pasó la semana pasada. Pero hoy, mis queridos hermanos y hermanas, en este programa vamos a hablar de algo muy importante. ¿Alguna vez tú escuchaste la palabra magisterio de la iglesia? Me recuerdo que una vez me preguntaron qué significaba mi sobrinito. Y me dice, tío, ¿qué significa el magisterio de la iglesia? Yo me puse a pensar entonces en ese momento, si mi sobrinito me preguntaba, que yo tenía que darle una respuesta. Y hoy la comparto con ustedes. El magisterio de la iglesia se deriva de la palabra misión de la iglesia como maestra. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos ahí, recorremos juntos este caminar. Jesús anduvo predicando. Y Jesús, mientras predicaba en su día o en todos los días de su vida, muchísimas personas le seguían, le acompañaban. Y una de las personas que estuvieron más cercanas a nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, fueron los apóstoles. ¿Te recuerdas cuántos apóstoles tenía nuestro Señor Jesucristo? Correcto, 12. 12 fueron los apóstoles. Pero Él escogió específicamente a uno, a Pedro. Pedro, quien siempre tenía preguntas. Siempre salía cuando Jesús les preguntaba algo. ¿Te recuerdas cuando iban de camino hacia Filipo y que les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y siempre Pedro respondía, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así como Dios veía el potencial para Pedro, le quiso confiar una misión muy grande, que es la misión de la iglesia. Así que mientras ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ellos veían las obras, las enseñanzas, las palabras, la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo. Dice la tradición, hermanos y hermanas, que Jesús nunca pensó escribir algo. Solamente lo encontramos que escribió cuando se agachó para escribir, cuando le presentaron a aquella mujer que estaba en adulterio. Dicen que allí se agachó y empezó a escribir. Pero que la mayoría de sus veces nunca se preocupó de escribir algo. Tampoco sus apóstoles. Y más, ni siquiera sabemos si todos los apóstoles sabían escribir, pero me imagino que sí. Lo que ellos siempre tenían presente era continuar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que aprendieron de Él. Tanto les gustó lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, que ellos lo quisieron transmitir
de generación en generación, pero de una forma oral, no escrita, o sea, de palabras. Irla transmitiendo a todos los demás por enseñanzas a todas las personas que los escuchaban. Y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos se fueron por lugares muy diferentes. Unos se fueron a África, otros se fueron a Asia, otros se quedaron ahí en Jerusalén. Y de esas enseñanzas, tú y yo somos los que nosotros aprendimos el día de hoy y por eso estamos aquí. Entonces los apóstoles continuaron enseñando lo que les enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ya dicen la tradición que cuando estaban más mayores, ellos empezaron a escribir. Ya cuando estaban casi a punto de morir. ¿Y qué escribieron? Me imagino que escribieron todo aquello que vieron, todo aquello que escucharon de nuestro Señor Jesucristo y que ellos quisieron dejárselo a los demás. Una linda tradición, ¿no crees? Y que ahora tú y yo podemos estar con esa tradición y escucharla en nuestra Santa Iglesia Católica, cuando nos habla a todos nosotros. Así que ellos fueron los primeros de ser portadores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Por eso Jesús les dijo: vayan a todas las naciones, prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos sepan que Jesús vino al mundo a traer la salvación. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, qué lindo y qué hermoso fue cuando los discípulos de Jesús escucharon las enseñanzas de Cristo y las pusieron en práctica. Ellos fueron los primeros en tener este magisterio de la iglesia, y en Pedro, en quien dejó esta iglesia. Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todo lo que tú hagas aquí en la tierra quedará siempre atado en el cielo. Pero mejor, hermanos y hermanas, ¿por qué no vamos a leer esta lectura en la Santa Biblia para que tú y yo podamos tener el contexto completo? Así que te invito a que leamos en la Santa Biblia Mateo 16, 18 y que nosotros, cuando regresemos de este comercial, podamos pensar y decir: ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando regresemos, vamos a ver ese pasaje y juntos lo vamos a meditar. Así que no te vayas, porque vamos a aprender muchísimo, ustedes y nosotros, en este tu programa, El Tesoro de la Fe de nuestra Iglesia Católica, para que nosotros de verdad amemos a Dios con todo nuestro corazón, con convicción, y no por una tradición o costumbre humana. Regresamos en unos segundos. Estoy feliz y contento, hermanos y hermanas, que se han quedado con nosotros. Gracias por su tiempo. Yo sé que su tiempo es de mucho valor, pero vamos a continuar con este programa. Hoy estamos hablando sobre el magisterio de la Iglesia Católica. Y cuando nos quedamos en el otro programa, estábamos hablando que íbamos a leer las Sagradas Escrituras, para que nosotros veamos cómo Cristo le dejó este encargo a Pedro. Así que te invito a que me acompañes a leer este pasaje de la Biblia que dice así: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. En este pasaje de la Biblia, nosotros podemos ver esa confianza que Dios le dio a Pedro. Dios veía el potencial de que Pedro pudiese llevar su iglesia aquí en el mundo, y le dio ese encargo.
el magisterio de la iglesia ahora es, ¿quiénes son? ¿Quiénes piensan que es el magisterio de la iglesia el día de hoy? Porque si nosotros nos damos cuenta, los apóstoles ya no están con nosotros. Entonces, quienes forman el magisterio de la iglesia en este momento es el Papa y los obispos. El Papa y los obispos tienen la responsabilidad de continuar la tradición apostólica, que es el magisterio de la iglesia el día de hoy. ¿Y de qué se encargan el Papa y los obispos? De que todo lo que se dice en la iglesia se crea por fe, y que es una fe viva que se está manifestando en nuestra iglesia católica. Así que el Papa toma el lugar de Pedro. ¿Sabes tú cuántos papas ha habido hasta el día de hoy? Contando al Papa Francisco de nuestros días, ¿cuántos crees? 266 papas que han tomado siempre la silla de Pedro y que han estado ahí para continuar la misión de Pedro, esa misión que leímos en el pasaje de la Biblia. Así que lo que le encomendó Cristo a Pedro, ahora es la responsabilidad del Papa junto con todos sus obispos, que forman el magisterio de la Santa Iglesia Católica. ¿Sabías tú que hay dos magisterios en la Iglesia Católica que se conforman de diferentes personas también? Para que nosotros entendamos un poquito más sobre nuestra tradición de la Santa Iglesia. Es el magisterio extraordinario. ¿Y a quién se le llama magisterio extraordinario? Es cuando se hace un concilio llamado por el Papa, que él lo convoque. ¿Y quiénes asisten a este concilio? Es un concilio ecuménico. Tiene que ser el Papa, obispos católicos y también pueden ser de otra religión. Entonces los de otra religión junto con el Papa y los obispos forman lo que se llama el magisterio extraordinario. ¿Para qué hablan ellos? De algo que se está llevando en nuestras vidas, de alguna nueva doctrina o puede ser también de alguna herejía, que quieren poner en claro lo que nuestra Iglesia Católica piensa al respecto. Cuando se termina un concilio extraordinario, se llega a una conclusión o a una verdad. Y esa verdad que se ha terminado en el concilio, entonces el Papa hace una cosa que se llama ex cátedra y que da la doctrina por la cual se habló en ese concilio. Y lo que hayan acordado es una doctrina de fe, que no se encuentra escrita en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, también tenemos lo que se llama magisterio ordenado, que también puede ser convocado con los obispos de la diócesis del Papa junto con él. Y ellos hablan de alguna nueva doctrina que está por llevarse en nuestra Iglesia Católica. Así que el magisterio, el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, apúntalo para que no se te vaya a olvidar. Es la responsabilidad del Papa junto con sus obispos de llevar a cabo la enseñanza de la tradición viva de nuestra Iglesia Católica y sobre todo de defender nuestra fe. Así que vamos aprendiendo mucho, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas? Cuando regresemos nosotros de una pausa, que espero que no te vayas, nosotros vamos a hablar entonces de lo que continuará siendo una nueva fe, una nueva enseñanza, cuando es dictada, cuando es dicha por el Papa en nuestra Iglesia Católica. Así que quédate con nosotros, porque vas a ver que vas a aprender mucho más en este tu programa, que espero que lo estés disfrutando, que es el tesoro de nuestra fe, para que nosotros hagamos las cosas de nuestra Iglesia Católica, no simplemente por costumbre, sino que lo hagamos por convicción.
Así que no le cambies, te esperamos en tu programa El Tesoro de la Fe. Regresamos, mis queridos hermanos y hermanas, a su programa El Tesoro de la Fe. Estamos hablando el día de hoy sobre el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Yo creo que es importante que vayamos a hacer un repaso en este momento de lo que ya los puntos que hemos dicho, que empezó el magisterio de la Iglesia con los apóstoles y sobre todo con una persona muy específica que es Pedro. Y Pedro tomó la silla de la Iglesia Católica, que ahora los papas han sido los que están sustituyendo a Pedro. Ya habíamos dicho que Pedro fue el primero en fundar la Iglesia de Cristo, que nosotros es nuestra Iglesia Católica, y que después los papas han continuado llevando y ejerciendo ese lugar. Y decíamos que teníamos 266 papas hasta el día de hoy. Vamos a continuar entonces, mis hermanos y mis hermanas, para iluminar más lo que es este lindo magisterio de la Iglesia, que ahora son el Papa y los obispos, que ellos tienen la obligación en cierta forma de continuar revelando aquellas verdades de nuestra Iglesia que no se encuentran en la Santa Biblia. Por ejemplo, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo cuáles serán, Padre, verdad? Por ejemplo, los dogmas. Son importantes de que nosotros sepamos cuáles son los dogmas en nuestra Iglesia Católica, en la cual los obispos y el Papa tienen la obligación de revelar a la Iglesia Católica, y que ellos tienen la autoridad divina también por medio del Espíritu Santo de ir descubriendo todas esas verdades que nosotros no encontramos escritas en las Sagradas Escrituras. Y por eso es que juntos me gustaría que también, para nosotros tener más información, que pudiésemos leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Quizás ustedes no lo tengan en sus casas, pero yo se los recomiendo que los tengan en sus casas para que ustedes también tengan más información de lo que es nuestra fe, nuestro tesoro. Bueno, vamos a leer entonces el numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y por escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia Católica. Así que escuchamos en este número 85 del Catecismo de la Iglesia Católica cómo el Papa y los obispos tienen esa autoridad de continuar estas enseñanzas. Por eso es importante que nosotros como católicos siempre estemos atentos a las nuevas doctrinas o a los nuevos dogmas que el Papa nos dice o que tenemos que hacer en nuestra Iglesia Católica, ya que han sido verdades reveladas por medio del Espíritu Santo para dárselo a la Iglesia Católica y continuar con este magisterio. Y también para tener más información, que siempre es importante que tengamos la mayor información posible para nosotros también contestar preguntas cuando nos hacen algunos de nuestros hermanos. Así como les decía al principio, cuando mi sobrinito me preguntó qué era el magisterio de la Iglesia, nosotros podamos tener números de libros y sobre todo de dónde podemos conseguir fuentes donde nosotros podamos reforzar nuestra fe. Así que te voy a invitar a que en este momento leamos este numeral del derecho canónico, que es el 750 en el libro número 3, que dice así: se le ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o tradición apostólica. Como viste, mi hermano, mi hermana, en este libro del derecho canónico, nos damos cuenta cómo el Papa y los obispos tienen la autoridad de continuar esta tradición, lo que es el magisterio de nuestra Iglesia Católica. Así que
como tú te das cuenta, el magisterio de la iglesia es algo muy importante que nosotros debemos de saber y tener siempre presente en nuestra mente, para que nosotros cuando nos pregunten, cuando veamos algo que dice el Papa, pues te acuerdes de este programa y puedes decir, oh sí, me recuerdo cuando el Padre Rodolfo nos estaba hablando de lo que es el magisterio de la iglesia. Así que entonces recuerda, no se te vaya a olvidar, ¿qué es el magisterio de la iglesia en nuestros días? Entonces el magisterio de la iglesia es el Papa junto con los obispos, encargados de mantener la fe de la iglesia católica pura y viva en nuestros días. ¿Ves? Bien fácil de aprenderte. Entonces, es que nosotros nos recordemos que es el Papa junto con todos sus obispos. Así que te doy las gracias por este día que nos has acompañado y no te olvides que el próximo programa que tengamos, El Tesoro de la Fe, va a estar muy interesante para más información de nuestra Iglesia Católica. Te invito a que juntos sigamos descubriendo este tesoro tan grande y tan maravilloso, para que nosotros amemos más a nuestra iglesia y que hagamos las cosas no por una costumbre, sino que lo hagamos con un corazón que ha sido muy lleno del Espíritu Santo, y que este es el tesoro de la fe que te espera la próxima semana. Acompáñanos.